Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre del más compasivo, el misericordioso y el clemente, testigo que existe un solo Dios y que el profeta Mohammed es su último siervo y mensajero. Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga al profeta, a su familia, a los sahaba y todos los que siguen su guía hasta el día del juicio final. El día de hoy leeremos el capítulo 17, que en español es el viaje nocturno. Lo leeremos esta sura completa hasta la sura Al-Kahf o sura de la caverna, hasta la aya 74, inshallah. Comenzamos. Dice así, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, glorificado sea quien quien transportó a su siervo durante la noche. Desde la mezquita sagrada, subhanallah, esperemos un poco. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias por eso, quiéreme. Que pase el tamalero. Es mi dolor de cabeza. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. El tóxico oficial. ¿El tóxico oficial de quién? Confiésate. ¿De quién eres el tóxico oficial? Recuérdate, como dice, yo estoy con dolor de cabeza también. Ay, subhanallah. ¿No me conoces? No. El tóxico oficial, ¿de quién eres el tóxico oficial? A ver. Ay, subhanallah. No, me voy a morir de la curiosidad, por favor. ¿De quién eres el tóxico oficial? Ay, subhanallah, y te sigo. Entonces, ¿quién eres? No sé quién eres, subhanallah. ¿Cambiaste de nombre o algo así? Bueno, ya se fue el de los tamales. ¿Quién soy? Voy a continuar con la lectura. No sé. Vamos a ver, Bismillahirrahmanirrahim. Empezamos. Glorificado sea quien transportó a su siervo durante la noche, desde la mezquita sagrada a la mezquita lejana. ¿A cuál se refiere? Bueno, la mezquita sagrada se refiere a lo que es, dice aquí, majestático, lo que es de Meca a Jerusalén, cuyos alrededores bendije, para mostrarle alguno de mis signos. Él todo lo oye, todo lo sabe. He revelado a Moisés el libro como guía para el pueblo de Israel y les ordené no tomen protector fuera de mí. Él era un descendiente de quien salvé junto a Noé en el arca. Fue un siervo agradecido. Ya sé quién eres. Ya sé quién eres, subhanallah. He revelado en el libro lo que decreté para el pueblo de Israel. Corromperán la tierra 2 veces y se convertirán en tiranos soberbios. Cuando corrompan por primera vez, enviaré contra ustedes, mis siervos míos, el huésped de gran fortaleza y rudeza que atacará sus hogares. Huestes, esta promesa será cumplida. Luego les permitiré... Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, Adi. Luego les permitiré que retornen a sus hogares victoriosos, expulsándolos. Los agraciaré con bienes materiales e hijos y los convertiré en un pueblo numeroso. Si obran bien, será un beneficio propio, pero si obran mal, será en contra suya. Cuando corrompan por segunda vez, los vencerán sus enemigos e ingresarán al templo, como lo hicieron la primera vez, y devastarán todo lo que encuentren. Luego su Señor se apiadará de ustedes, pero si reinciden en la corrupción, los volveré a castigar. El infierno será prisión para los que se niegan a creer. El Corán guía por un sendero más justo y firme. Y di a los creyentes que obran rectamente que recibirán una gran recompensa. Pero a quienes no crean en la otra vida, les he preparado un castigo doloroso. El ser humano ruega a Dios el mal. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como cuando una persona maldice o reniega de su suerte. Con la misma facilidad con la que ruega pidiendo el bien, el ser humano es muy precipitado. He hecho el día y la noche 2 signos. El signo de la noche es la oscuridad y el signo del día es la luminosidad, para que busquen el favor de su Señor. E hice que con estos 2 signos pudieran saber el número de los años y el cómputo de los meses. Todas las cosas las he explicado detalladamente. Todo ser humano será responsable de sus actos, y el día de la resurrección le entregaré un libro abierto. Se le dirá, lee tu libro, pues yo seré suficiente con que tú mismo leas el registro de tus obras. Ay, subhanallah, vuelvo a leer esto. Se le dirá,
Lee tu libro, pues hoy será suficiente con que tú mismo leas el registro de tus obras, para saber cuál será tu destino. Quien siga la guía será en beneficio propio, pero quien se desvíe solo se perjudicará a sí mismo. Nadie cargará con los pecados ajenos. No he castigado a ningún pueblo sin antes haberle enviado un mensajero. Cuando quiero destruir una ciudad, permito que sus dirigentes siembren la corrupción. Entonces la sentencia contra ella se cumple y la destruyo totalmente. Así es como he destruido muchas generaciones luego de Noé. Es suficiente con que Dios vea y sepa que con los pecados que cometen sus siervos. Quienes prefieran los placeres transitorios de la vida mundanal, sepan que se los concederé a quien yo quiera, pero les destinaré el infierno, donde ingresarán humillados y condenados, por haberse olvidado de obrar para la otra vida. Mientras que quienes anhelan la vida del más allá, sean creyentes y se esfuercen por alcanzarla, se les retribuirá por su esfuerzo. A todos en esta vida se les concederán los favores de su Señor, a los unos y a los otros. ¿Quiénes son los unos y los otros? Bueno, a los unos, los creyentes, a los otros, los que niegan su existencia, su unicidad e incluso los que le asocian la divinidad y adoran falsas deidades. Sus favores no les son vedados a nadie. Observa cómo he agraciado a unos sobre otros, con bienes materiales en este mundo. Pero en la otra vida la distinción será mayor, entre los que creen y los que no creen. No adoren a otro junto a Dios, porque serán condenados y humillados. Tu Señor ha ordenado que no adoren sino a Él y que honren a sus padres. Si uno de ellos o ambos llega a la vejez, no seas insolente con ellos, ni siquiera les digas, háblale siempre con bondad, trátenlos con humildad y compasión y rueguen por ellos, diciendo, oh Señor mío, ten misericordia de ellos como ellos tuvieron conmigo cuando me criaron siendo niño. Su Señor es quien mejor conoce lo que hay en sus corazones. Si son piadosos, sepan que Él perdona a los que se arrepienten. Da a los parientes lo que es su derecho, también al pobre y al viajero insolvente, pero no derroches, porque los que derrochan son hermanos son hermanos de los demonios, y el demonio fue ingrato con su Señor. Pero si no puedes dar una ayuda y esperas una misericordia de tu Señor, excúsate con amabilidad. No seas avaro ni tampoco derrochador, porque te verás censurado en el primer caso y arruinado en el otro. Tu Señor concede su sustento abundantemente a quien quiere, y se le restringe a quien quiere. Él, a sus siervos, les concede el bien y los ve siempre. No maten a sus hijos por temor a la pobreza. Esta prohibición tiene carácter eterno, lo cual implica el aborto por miedo a la pobreza, es decir, por motivos económicos. Yo los sustento a ellos y a ustedes. Matarlos es un pecado gravísimo. No se acerquen a lo que lleve a la fornicación, pues es una inmoralidad y un mal camino. No maten, pues Dios lo ha prohibido, salvo un motivo justo. A quien se le dé muerte injustamente, le concedo a su familiar directo o apoderado el derecho. ¿Qué derecho? Que exija y gestione justicia para castigar al culpable, para que sea ejecutado o ofrezca una indemnización según sea el caso, pero que éste no mate buscando venganza. No puede buscarse la justicia por propia mano, sino que debe retribuirse a las autoridades establecidas de cada sociedad. Su derecho a exigir justicia está legalmente garantizado. No utilice los bienes del huérfano a menos de que sean para beneficiarlo y entrégaselos cuando alcance la madurez, cuando cumplan con sus compromisos, porque se los interrogará por ellos. Midan y pesen con equidad. Esto es lo más conveniente y mejor para ustedes. No hagan ni digan nada, si no tienen conocimiento. Serán interrogados acerca de lo que hayan hecho con su propio oído, vista y corazón. Subhanallah. No caminen por la tierra con arrogancia, pues ella no se abrirá por su andar, ni tampoco podrán igualar a las montañas en la altura, para ser tan imponentes como ellas. Todos estos comportamientos son perjudiciales para ustedes y detestables ante su Señor. Esto es parte de la sabiduría de tu Señor. Te ha revelado. No adores a nadie junto a Dios, porque serán arrojados al infierno, condenados y humillados. ¿Acaso crees que tu Señor prefirió para ustedes los hijos varones y para sí las hijas, que son los ángeles? Algunos idólatras paganos afirman que los ángeles eran hijas de Dios. Lo que dicen es muy grave.
En este Corán he expuesto todo tipo de argumento para que reflexionen. Pero a algunos esto los hace extraviarse aún más. Diles, si junto a Dios hubiera otros dioses, como dicen los idólatras, ellos buscarían acercarse al Señor del trono para complacerlo. Glorificado sea, Él está por encima de lo que dicen. Lo glorifican los 7 cielos, la tierra y todo cuanto hay en ellos. No existe nada que no lo glorifique con alabanzas, aunque ustedes no puedan percibir sus glorificaciones. Él es el magnánimo, perdonador. Cuando recitas el Corán ponemos un velo imperceptible entre tú y quienes no creen en la otra vida. Como respuesta a su rechazo, hice sus corazones duros y sus oídos sordos para que no puedan comprender el mensaje. Cuando mencionas en el Corán que tu Señor es la única divinidad con derecho a ser adorada, te dan la espalda disgustados. Yo bien sé cómo se burlan cuando te escuchan recitar el Corán, o cuando hablan en secreto, y dicen los idólatras, estás siguiendo a un hombre hechizado. Observa cómo te comparan y por ello se extravían, no pueden encontrar el camino. Dicen, ¿acaso cuando seamos hueso y polvo seremos resucitados y creados nuevamente? Respóndeles, sí, aunque conviertan en piedra, hierro o cualquier otro material que veneren en su pensamiento. Dirán, ¿quién los resucitará? Respóndeles, ¿quién los creó por primera vez? Pero negando con su cabeza te dirán, ¿cuándo? Diles, es posible que sea pronto. El día que los convoque, responderán alabándolo y les parecerá que no han permanecido en sus tumbas sino un poco de tiempo. Exhorta a mis siervos a hablar con respeto, porque el demonio quiere sembrar la discordia entre ellos. El demonio es el enemigo declarado del ser humano. El Señor conoce lo que hay en sus corazones. Si quiere, tendrá misericordia de ustedes, o si quiere, los castigará con justicia. Pero tú, oh Mohammed, no eres responsable de lo que ellos hagan. Tu Señor conoce bien a quienes están en los cielos y en la tierra. He favorecido a los profetas unos sobre otros. A David le revelé los salmos. Diles, aquellos que invocan en lugar de Dios no puede salvarlos de ningún mal, ni siquiera evitarlo. Ellos, a los que ustedes invocan, buscan el medio de acercarse más a su Señor, anhelan su misericordia y temen su castigo, porque el castigo de tu Señor es temible. No hay ninguna ciudad de incrédulos que no vaya a destruir o castigar antes del día de la resurrección. Esto es lo que ha sido decretado y registrado en el libro preservado. No les envié mis signos, no les envié los milagros que pidan, porque los desmentirán, como lo hicieron con los pueblos del pasado. El pueblo de Samud le envié la camella como milagro evidente, pero cometieron la injusticia de matarla. Entonces les envié signos para atemorizarlos. Cuando te dije, oh Mohammed, tu Señor tiene poder total sobre las personas, y Él te protegerá. Lo que te mostré la noche de tu ascensión a los cielos, y el árbol maldito mencionado en el Corán, no es sino para probar la fe de las personas. Los atemorizó con mis signos, pero esto les incrementó aún más su desobediencia. Recuerda, cuando dije a los ángeles, hagan una reverencia ante Adán, todos hicieron la reverencia excepto Iblis. Cuando dijo, ¿acaso voy a hacer una reverencia ante quien has creado de barro? El demonio fue el primer ser en discriminar al ser humano por su origen. La mayor enseñanza que extraemos de aquí es que quien discrimina a una persona por su origen o por la forma en que fue creada por Dios está siguiendo el ejemplo de su antecesor, el demonio. También dijo también, ¿por qué lo has honrado más que a mí? Él había sido creado de fuego y por eso se sentía superior. Si me das tiempo hasta el día de la resurrección, desviaré a la mayoría de sus descendientes. Dijo Dios, vete, y quien de ellos te sigan merecerán el infierno, pues es el castigo que les tengo reservado. Seduce con tus palabras a quien puedas de ellos. Arremete con tu caballería y con tu infantería. Hazte su socio inseparable en sus bienes e hijos, y hazle las promesas que quieras. Pero sepan que el demonio solo hace promesas falsas. Su poder sobre ellos no se basa en pruebas o argumentos, sino que simplemente los incita a cometer acciones según sus propios deseos y pasiones. Son ellos los que permiten a su verdadero enemigo, el demonio, convertirse en su aliado. Y cuando se entregan a él, le dan control sobre las personas. Dios no le concedió al demonio poder sobre ningún ser humano, hasta que éste se entregue a sí mismo obedeciéndolo o asociando con Dios. Solo
Entonces Dios permite al demonio conyugar al ser humano dominándolo. Ay, subhanallah. Dijo Dios, pero no tienes poder alguno sobre mis siervos creyentes. Es suficiente con tu Señor como protector para quienes se encomiendan a Él. Su Señor es quien impulsa los barcos en el mar, para que con ellos pueda surcar su favor. Él es misericordioso con ustedes. Pero cuando los alcanza una desgracia en el mar, se dan cuenta de que cuando invocan fuera de Dios no puede salvarlos, y que solo Dios es quien puede hacerlo. Pero cuando los salva llevándolos a tierra firme, lo niegan nuevamente. El ser humano es ingrato. ¿Acaso se sienten a salvo de que Dios los haga tragar por la tierra o que los envíe un huracán? Si así lo hiciera, no encontrarían quien los pudiera proteger. O si se sienten seguros de que cuando se encuentren en el mar otra vez, Él no les envíe otra tormenta y los ahogue como castigo por su ingratitud. Si así lo hiciera, no tendrían quien reclamara por ustedes. He honrado a los hijos de Adán y le he facilitado los medios para viajar por la tierra y por el mar. Les he proveído de todo lo bueno y los he favorecido muchas veces sobre otras criaturas. El día que convoque a todos los seres humanos junto a sus guías, los profetas o los libros sagrados que solían seguir, y les entregue sus registros, a quien sea entregado el libro de sus obras en la derecha se alegrará leyendo su libro, porque verá que no ha sido defraudado en lo más mínimo. Subhanallah. Vuelvo a leer esta parte. Esta parte es un signo de lo que va a pasar una vez que seamos resucitados y antes del día del juicio. Dice: el día que convoque a todos los seres humanos junto con sus guías, o sea, profetas o los libros revelados, y les entregue sus registros, el registro que tenemos, como en la creencia islámica, sabemos que hay dos ángeles escribas, el de la derecha y el de la izquierda. El de la derecha escribe todas tus obras buenas y el de la izquierda todas las obras malas. Pero el día del juicio recibiremos el libro, ya sea con la mano derecha, con la izquierda, o otros lo recibirán en la espalda. Y aquí nos lo dice de la siguiente manera: y les entregue sus registros a quien les sea entregado el libro de sus obras en la derecha, o sea, en la mano derecha, se alegrará leyendo su libro porque verá que no ha sido defraudado en lo más mínimo. Pero quien haya estado en esta vida ciego en la incredulidad y en la otra también lo estará, y más perdido aún. Los idólatras, o Mohammed, querrán persuadirte que cedieras a su favor sus peticiones, contrariando las instrucciones que se te habían revelado. Si lo hubieras hecho, te habrías convertido en su aliado. Si no te hubiera favorecido, te habrías inclinado a aceptar parte de sus peticiones. Y si hubieras cedido en algo, te habría hecho sufrir un castigo. El hecho de que el Corán reprenda a Mohammed y le advierta es una prueba más de que Mohammed no es el autor del Corán. Te habría hecho sufrir un castigo doble en esta vida y en la otra. No hubieras encontrado quien te protegiera de mí. Casi logran intimidarte para que abandones tu tierra, la Meca. Pero si lo hubiesen logrado, no habrías permanecido en ella sino un poco de tiempo, porque habría enviado sobre ellos un castigo. Lo mismo sucedió con los mensajeros que envié antes de ti. No encontrarás cambio alguno en mi proceder. Observa las oraciones prescritas, desde el pasado el mediodía hasta la oscuridad de la noche, y también la oración del alba, y prolonga la recitación en ella, pues esta es atestiguada por los ángeles de la noche y del día. Subhanallah. También levántate parte de la noche a realizar oraciones voluntarias, para que tu Señor te conceda un rango digno de alabanza. Di: Señor mío, concédeme la entrada y salida dignas en todos los asuntos de mi vida. Este versículo, Dios le ordena al profeta, sallallahu alaihi wasallam, que emigre de la Meca a Medina, pero lo que dice, pide aquí una salida digna. Es la salida de la Meca y una entrada digna a lo que es a la entrada a Medina. Y concédeme los medios para lograr el triunfo. Y di: ha triunfado la verdad y se ha disipado la falsedad. La falsedad siempre se desvanece. Revela el Corán, que es cura para los corazones y misericordia para los creyentes, pero al mismo tiempo no hace sino aumentar la perdición de los idólatras.
El incrédulo, cuando lo agracio, no me agradece por arrogancia, pero cuando lo aflige un mal, se desespera. Diles, que cada uno obre como le parezca, pero sepan que su Señor conoce a quien está mejor encaminado. Te preguntan acerca del Espíritu, diles, el Espíritu es una de las creaciones de Dios, de las que solo Él tiene conocimiento. No les es permitido acceder sino a una pequeña parte del inmenso conocimiento de Dios. Todo conocimiento descubierto será siempre pequeño comparado con la dimensión de los secretos y misterios del universo, todos abarcando por el conocimiento del Creador, el Eterno, porque su conocimiento es infinito, mientras que la comprensión humana es limitada. Si quisiera, borraría todo lo que he revelado, tanto en los libros como en la memoria de las personas, y entonces no encontrarías nadie quien abogara por ti ante mí para que pudieras recordar. Pero no lo haré por misericordia. El favor con el que tu Señor te ha agraciado es inmenso. Diles, si los seres humanos y los jinnes se unieran para redactar un texto similar al Corán, no podrían lograrlo, aunque se ayudaran mutuamente. He expuesto a los seres humanos en el Corán toda clase de ejemplos, pero la mayoría de las personas no creen y rechazan la verdad. Dicen, los que se niegan a creer, no creeremos en ti hasta que no hagas fluir para nosotros vértices de la tierra, o poseas un huerto con palmeras y vides, y hagas brotar en él ríos, o hagas descender sobre nosotros un castigo del cielo, como advertiste, o nos traigas a Dios y a los ángeles para que podamos ver. Subhanallah. O poseas una casa de oro, o asciendas al cielo, y aún así no creeremos en ti, a menos de que nos traigas del cielo un libro que podamos leer, en el que se menciona que tú eres profeta de Dios. Diles, glorificado sea mi Señor, pero ¿no soy acaso solo un ser humano enviado como mensajero? Lo que impidió que crean la gente cuando se les presentaron los mensajeros como la guía fue la misma retórica. Decía, ¿no encontró Dios nada mejor para enviar a un ser humano como mensajero? Diles, si los ángeles habitaran la tierra, entonces les habría enviado del cielo un ángel como mensajero. Diles, Dios es suficiente testigo de mi veracidad entre ustedes y yo. Él está bien informado sobre sus siervos y los observa. A quien Dios guía estará bien encaminado, pero a quienes permita que se extravíen, nadie podrá socorrerlos salvo Él. Los congregaré de cabeza en el día de la resurrección, ciegos, mudos y sordos. El infierno será su morada. Siempre que el fuego se atenúe, avivaré su llama. Ese será su castigo, por no haber creído en mis milagros y haber dicho, ¿acaso cuando seamos huesos y polvos seremos resucitados y creados nuevamente? ¿Acaso no ven que Dios, quien ha creado los cielos y la tierra, tiene el poder de crearlos nuevamente? Les ha establecido un plazo determinado para su resurrección, pero los idólatras lo niegan con incredulidad. Diles, si tuviera en sus manos las arcas de mi Señor, no las compartirían por temor a empobrecer. ¿Qué avaro es el ser humano? Concedí a Moisés 9 milagros evidentes. Pregunta, oh Mohammed, al pueblo de Israel, si no es verdad que cuando Moisés se presentó ante el faraón, éste le dijo, oh Moisés, creo que estás afectado por un hechizo. Dijo Moisés, tú sabes bien que solo el Señor de los cielos y de la tierra ha enviado estos milagros claros. Oh faraón, creo que estás perdido. El faraón quiso expulsarlos de la tierra, de Egipto, pero lo ahogué junto con su ejército. Luego dije al pueblo de Israel, habiten la tierra y sepan que cuando llegue el día del juicio del que Dios les advirtió, los haré comparecer a todos. Lo he revelado en el Corán con la verdad. Lo he revelado al Corán con la verdad y lo he protegido para que así les llegue. No te he enviado, oh Mohammed, sino como albriciador y amonestador. Te he revelado el Corán en partes para que así lo recites gradualmente a la gente. Te lo he ido revelando poco a poco. Diles, crean o no crean en él, es su responsabilidad. Quienes fueron agraciados con el conocimiento de las revelaciones anteriores, cuando escuchan la recitación del Corán, se posternan ante Dios y dicen, glorificado sea nuestro Señor. La promesa de nuestro Señor se ha cumplido. Se posternan ante Dios, con los ojos llenos de lágrimas, y el Corán les acrecienta su humildad y sumisión. Diles, ya sea que lo invoquen diciendo, oh Dios, oh compasivo, o cualquier otro nombre con el que lo invoquen,
Él los oirá. Sepan que Él posee los nombres y atributos más sublimes. Cuando realicen una oración, moderen su voz en la recitación. No la hagan con voz muy alta ni tampoco en silencio. Di, alabado sea Dios. Él no tiene ningún hijo, ni tiene asociado alguno de su soberanía, ni necesita de ningún socorredor. Glorifica a Dios proclamando su grandeza. Continuaremos ahora con el capítulo 18, que es la sura de la caverna. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alabado sea Dios, quien ha revelado a su siervo el libro en el que no hay contradicciones ni defectos. Un libro justo para advertir a los que rechazan el mensaje de su castigo severo y albriciar a los creyentes que obran rectamente, que recibirán una hermosa recompensa, en la que permanecerán por toda la eternidad. También para advertir a quienes dicen que Dios ha engendrado un hijo. No tienen conocimiento sobre eso, ni lo tenían sus antepasados. Qué graves palabras salen de sus bocas. No dicen sino mentiras. ¿Acaso vas a dejar que te consuma la pena si ellos se niegan a creer en estas palabras? He hecho de cuanto hay en la tierra un adorno para probar quién obra mejor, pero luego la convertiré en un terreno árido. ¿Acaso consideras, oh Mohammed, que la historia de los jóvenes de la caverna y su devoción por la escritura fue uno de mis milagros más sorprendentes? Recuerdo cuando los jóvenes se refugiaron en la caverna y dijeron, Señor nuestro, acógenos en tu misericordia y concédenos que nuestra situación se solucione correctamente. Entonces hice que durmieran en la caverna por muchos años. Luego hice que despertaran para distinguir cuál de los dos grupos de creyentes o incrédulos calculaba mejor el tiempo que habían permanecido ahí. Te relato su verdadera historia. Eran jóvenes que creían en su Señor y les aumenté su guía. Fortalecí sus corazones cuando se reunieron antes de que dejaran sus hogares y su gente. Y dijeron, Señor nuestro, es el Señor de los cielos y de la tierra. Repito, nuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra. No invocaremos nada fuera de Él. Si lo hiciéramos, estaríamos cometiendo una desviación. Nuestro pueblo adora fuera de Él falsas deidades. ¿Por qué no presentan un fundamento válido para hacerlo? ¿Acaso hay alguien más injusto que quien inventa mentiras y le atribuye a Dios? Dijo uno de ellos, si se apartan de ellos y reniegan de cuanto adoran en vez de Dios, refúgiense en la caverna, que su Señor los cubrirá con su misericordia y les facilitará una salida a su situación. Se podía observar cómo el sol naciente se alejaba de la caverna por la derecha, dejándolos al ocultarse por la izquierda, mientras ellos permanecían en un espacio de la misma. Este es uno de los milagros de Dios. Aquel a quien Dios guíe estará bien encaminado, pero a quien deja en el extravío no podrá encontrar protector que lo guíe. Habrías creído que estaban despiertos, pero estaban dormidos. Los volteaba hacia la derecha y hacia la izquierda, y su perro estaba con las patas delanteras extendidas en la entrada. Si los hubieras visto, habrías huido aterrorizado. Entonces los desperté para que se preguntaran unos a otros. Uno de ellos dijo, ¿cuánto tiempo piensas que hemos permanecido aquí? Respondieron, permanecimos un día, o parte de un día. Nuestro Señor sabe mejor cuánto tiempo hemos permanecido. Enviamos a uno de nosotros con nuestro dinero a la ciudad para que buscara la mejor comida y nos provisione. Que se introduzca con sutileza y que no llame la atención de nadie, porque si se enteran de nuestra presencia, nos apedrearán o nos obligarán a regresar a su religión. Y si eso sucede, jamás estaremos entre los que alcancen el triunfo en el más allá. Pero hice que los descubrieran para que supieran que la promesa de Dios es verdadera y que la hora del juicio es inaludible, y luego los hice morir. Fue entonces cuando los habitantes del pueblo discutieron acerca de ellos. Algunas personas del pueblo, al ver el milagro, creyeron en la veracidad de la historia, mientras que otras rechazaron la idea de que hubieran dormido ahí más de 300 años. Algunos dijeron, construyan una pared que bloquee la entrada de la cueva, pero solo Dios sabe la verdad sobre ellos. Pero aquellos cuya opinión prevaleció dijeron, construyamos sobre ellos un oratorio. Subhanallah. Algunos dirán que eran 3 o 4 con su perro, otros que eran 5 y 6 con su perro, conjeturando sobre lo que no tienen conocimiento, y otros dirán que eran 7 y 8 con su perro. Diles, mi Señor es quien sabe exactamente cuántos eran, y solo pocos lo saben.
No profundicen sobre aquello más de lo que les ha sido revelado. No consulten a quien no tenga conocimiento sobre ellos. No digas acerca de algo, haré tal cosa, salvo que agregues, si Dios quiere. Aquí es donde dice en el idioma árabe, inshallah. Vuelvo a repetir. Salvo que agregues, si Dios quiere. Pero si te olvidas de mencionar a tu Señor, invoca su nombre y reza diciendo, ruego a mi Señor que me guíe en la vía más recta. Permanecieron en la caverna 300 años y 9 más. Se consideran 300 años en el calendario solar, pero el mismo periodo en el calendario lunar equivale a 309 años. Subhanallah. Diles a los que discrepan y discuten sobre cuántos años permanecieron en la caverna, diles, Dios es quien realmente sabe cuánto permanecieron. Él conoce los secretos de los cielos y de la tierra. Él todo lo ve, todo lo oye. No tiene protector fuera de él y él no asocia a nadie en sus decisiones. Recita lo que se te ha revelado en el libro de tu Señor. No hay quien pueda tergiversar sus palabras, y no encontrarás protector fuera de él. Reúnete con quienes invocan a tu Señor por la mañana y por la tarde, anhelando su rostro. No te apartes de ellos buscando el encanto de la vida mundanal. No obedezcas a aquel cuyo corazón se ha olvidado de recordarme. Sigue sus pasiones y actúa con negligencia. Diles, la verdad proviene de su Señor. Quien quiera que crea y quien no quiera que no lo haga. Pero sepan que tengo preparado para los que cometen injusticias un fuego que los rodeará. Cuando sofocados pidan de beber y se les verterá un líquido como un metal fundido que les quemará el rostro. ¡Qué pésima bebida y qué horrible morada! En cambio, quienes crean y obren rectamente, sepa que recompensaré todas sus obras. Ellos alcanzarán los jardines del Edén por donde corren ríos. Sepan, serán engalanados con brazaletes de oro, vestidos con prendas verdes de seda y brocados. Estarán recostados sobre sofás. ¡Qué placentera recompensa y qué hermoso lugar de descanso! Exponles el ejemplo de los dos hombres, el idólatra desgraciado y el otro creyente agradecido con su Señor. Al incrédulo le concedí dos viñedos cercados con palmeras, y en medio de ambos un sembrado. Ambos viñedos dieron frutos sin ninguna pérdida, e hice brotar del medio de ellos un río. Su dueño, que poseía abundantes riquezas, hablando arrogantemente con el creyente, le dijo, tengo más riquezas que tú, y mi gente es más fuerte. Luego ingresó a su viñedo, lleno de soberbia e incredulidad, y exclamó, no creo que este viñedo perezca jamás, tampoco creo que jamás llegue la hora del día del juicio, pero si llego a ser resucitado, estoy seguro de que tendré un viñedo mejor que este. El creyente, con quien hablaba, le preguntó, haciéndolo reflexionar, ¿no crees en quien ha creado a tu padre, que es el primer ser humano, de polvo, luego a toda la descendencia de un óvulo fecundado, y te ha dado la forma de un ser humano con todas sus facultades? En cuanto a mí, creo que Dios es mi Señor, y no le asocio comparación alguna en la adoración. Deberías haber dicho, cuando ingresaste a tus viñedos, esto es lo que Dios ha querido. Todo el poder proviene de Dios. Ya ves que poseo menos riquezas e hijos que tú. Pero sabe que mi Señor me concederá algo mejor que tus viñedos en la otra vida, y es posible que envíe del cielo una tempestad que los aniquile, o que el agua del río que hay entre ellos sea absorbida por la tierra y no pueda alcanzarlas. Y, en efecto, los frutos fueron destruidos. Él se golpeaba las manos lamentándose por lo que había invertido en ellos, y ahora estaba ahí devastados. Entonces dijo, no debería haber igualado a otros junto a mi Señor, porque en lugar de atribuir su propiedad a Dios, la atribuyó a sí mismo, y rechazó que fuera a ser juzgado por Dios. No tuvo quien pudiera salvarlo del designio de Dios, ni siquiera pudo defenderse a sí mismo. Eso evidenció que el verdadero triunfo proviene de Dios, la verdadera divinidad. Él es quien mejor recompensa, y las obras que se realizan para buscar su complacencia serán las que tengan mejor final. Exponles el ejemplo de la vida mundanal, y diles que es como el agua que envió del cielo, que riega la vegetación. Pero luego esta se seca y los vientos se disipan. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Los bienes materiales y los hijos son parte del encanto de la vida mundanal. Que esto no los haga olvidar de lo que Dios ha ordenado. Utilicen bien sus riquezas y eduquen correctamente a sus hijos, pues las obras que Dios
pues las obras que a Dios le complacen son las que perduran y tienen gran recompensa. Recuerden el día que pulvericé las montañas y la tierra, que quedé allanada y los congregué y nadie podrá ausentarse. Cuando comparezcan ante tu Señor en fila, y se les dirá, se presentarán ante mí como los creé al nacer. ¿Acaso pensaban que no los iba a juzgar? Pero cada uno se les expondrá el registro de sus obras, y verán a los pecadores que por temor a su contenido dirán, ay de nosotros. ¿Qué clase de registro es este? Que no deja de mencionar nada, ni grande ni pequeño. Encontrarán mencionado todo cuanto hayan cometido. Pero tu Señor no oprimirá a nadie. Recuerda, cuando dije a los ángeles, hagan una reverencia ante Adán, la hicieron excepto Iblis, que era un jinn, y desobedeció la orden de su Señor. ¿Acaso lo toman a él y a sus descendientes como protectores en lugar de tomarme a mí, a pesar de que son sus enemigos? ¿Qué pésimo sustituto eligen los que cometen la injusticia de la incredulidad en Dios? No los hice a los ídolos ni al demonio testigos de la creación en los cielos y en la tierra, ni siquiera de su propia creación, puesto que lo habrían de tomar como auxiliadores a quienes desvían. El día que les diga a los idólatras, invoquen a aquellos que pretendían que eran mis socios. Los invocarán, pero no obtendrán respuesta. Pondremos entre ellos un abismo que los separe. Los pecadores verán el fuego y sabrán que caerán en él, pero no encontrarán escapatoria. Expuse en el Corán todo tipo de ejemplo, pero el ser humano es un gran discutidor. ¿Qué impide que la gente llegue a creer ahora que se les ha llegado la guía o pedir a su Señor que perdone sus pecados, excepto su deseo de que la suerte de los pueblos perversos de la antigüedad les sobrevenga también a ellos? ¿O que les sobrevenga el castigo final en el más allá? Envía a los mensajeros como albriciadores y advertidores. Los que se niegan a creer discuten con argumentos falsos para refutar la verdad y se burlan de mis versículos y advertencias. ¿Acaso hay alguien más injusto que quienes, habiéndose expuesto los signos de su Señor, los niegan y se olvidan de lo que han hecho sus manos? He cubierto sus corazones y ensordecido sus oídos, para que no entiendan el Corán, aunque los invites a seguir la guía. Si siguen así, no se encaminarán jamás. Tu Señor es el perdonador, el misericordioso. Si les quisiera dar su merecido por lo que cometieron, les adelantaría el castigo, pero ha prefijado para ellos un día del cual no podrán escapar. A otras ciudades de la antigüedad las destruí cuando comenzaron a cometer injusticias. Decreté una fecha para su destrucción. Recuerda cuando Moisés dijo a su fiel servidor, Josué Ishua bin Num, no desistiré hasta que llegue con la influencia de los dos mares, porque Dios le había revelado que encontraría allí a un siervo suyo, y quien él había agraciado con otros conocimientos, y la señal de que le indicaría el lugar donde encontraría hará que permaneciera un pescado que llevaba como alimento, aunque esto me lleve muchos años. Pero cuando alcanzaron la confluencia, se olvidó del pescado, el que llevaba como alimento para el viaje, al que Dios resucitó y emprendió milagrosamente el camino hacia el mar. Subhanallah. Y cuando cruzaron más allá con la confluencia, dijo Moisés a su servidor, trae nuestra comida, que nos hemos agotado con este viaje. Dijo, cuando nos refugiemos junto a la roca, ahí me olvidé del pescado. Solo el demonio pudo hacer que se me olvidara de contarte que milagrosamente saltó y emprendió el regreso hacia el mar. Ay, subhanallah. Dijo Moisés, esa es una señal que buscábamos, y regresaron sobre las huellas. Encontraron a uno de mis siervos, Al-Yadir. ¿Quién es Al-Yadir? Ay, subhanallah. Un siervo piadoso que compartió el viaje con el profeta Musa alayhi salam o Moisés. Los sabios consideran que se trataba de un profeta contemporáneo a Moisés por varias causas. Primero, porque Dios dice que le concedió una misericordia y un conocimiento especial, lo que el lenguaje coránico se utiliza para describir la profecía. Segundo, porque le dijo a Moisés, si me sigues, no me preguntes sobre nada de lo que haga hasta que yo te haga mención de ello. Bien.
a quien había agraciado con mi misericordia y enseñando ciertos conocimientos que Moisés no poseía. Moisés le dijo, ¿cómo puedo seguirte para que me enseñes la guía que se te ha enseñado? Respondió, no tendrás paciencia conmigo. ¿Cómo podría tener paciencia con algo que desconoces? Dijo, si Dios quiere, verás que seré paciente y no te desobedeceré. Dijo, si me sigues, no me preguntes sobre lo que hago hasta que yo te haga mención de ello. Entonces partieron hasta que abordaron un pequeño barco. Y cuando llegaron a la costa, le hizo un boquete. Dijo Moisés, ¿has hecho un boquete para que se ahoguen quienes están viajando a bordo? Has cometido algo grave. Dijo, ¿no te había dicho que no tendrías paciencia conmigo? Pero le respondió Moisés, disculpa mi olvido. No me sometas a una prueba difícil. Entonces partieron hasta que se encontraron con un joven al que... Ay, subhanallah. Ahí está. Ahora sí. Dice, vuelvo a repetir. Entonces partieron hasta que se encontraron con un joven al que mató. Dijo Moisés, ¿has matado a una persona inocente sin que él haya matado a nadie? Has cometido algo terrible. Hasta aquí la lectura del día de hoy.